Ser Podcast. Hola, ¿qué tal? Toca una semana de terror, pero con humor y lleno de referencias pop. Llega la quinta entrega de la saga Scream y vamos a analizar cómo esta serie de películas cambiaron el género y cuál fue su influencia. Tenemos también cine más sesudo, como el Macbeth de Joel Cohen, con Denzel Washington y Frances McDormand. Hay estrenos franceses sobre una mujer con doble vida y con King Gutiérrez, y algunos documentales que recomendamos en plataformas. En series ya estamos a tope con la segunda temporada de Euphoria, pero también con señoras como Las Chicas de Oro y Rafaelismo. Vamos, que hay mucha plancha. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. Scream fue una saga que cambió el cine de terror para siempre. Tras 4 películas, ahora en 2022 y con una pandemia mundial, llega la quinta. ¿Quién es? Alguien que conoce tu secretito familiar. Esto lo he vivido de cerca. Así es tu vida ahora. Sea quien sea el asesino, no dejará de perseguirte. Analizaremos el fenómeno Scream y del slasher y su relación con el contexto político. ¿Cuál es tu película de terror favorita? Showgirls. Absolutamente aterradora. También hablaremos de Macbeth, nueva película en solitario de Joel Cohen. Es la adaptación de Shakespeare en blanco y negro, con Denzel Washington y Frances McDormand. ¿Tú eres hombre? Sí, un valiente que no teme mirar lo que aterraría al diablo. Hay también thriller psicológico con Madeleine Collins, una película francesa que protagonizan Virginie Efira y King Gutiérrez. ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué le dices que te la vas a llevar cuando sabes que no es verdad? Pues no lo sé. Tendría que decirle algo, ¿no? Repasaremos los últimos estrenos en plataformas y en televisión vuelve Euphoria, el drama juvenil de HBO con Zendaya. ¿A cuántos camellos conoces que sean tías? ¿Buenas? Sí, A una. a eso iba. Yo sé lo que me digo. Eso tiene que cambiar. Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird of doom as it ships and cracks, where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Across the square, across the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Wes Craven, creador del legendario Freddy Krueger, daba la vuelta al género de terror, más bien al slasher, con Scream, una película noventera que lo petó en taquilla, que cambió las reglas del cine, influyó en la cultura popular. No me dio miedo ni a mí. Elio Castro, José Manuel Romero, Laura Martínez. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola. Hoy nos ponemos un poco nostálgicos con Scream, más o menos. Bueno, no hemos podido ver esta nueva película porque Paramount ha decidido no hacer un pase de prensa, sino hacer un pase para influencers, con lo cual lo que vamos a hacer aquí es, no vamos a darle publicidad a la quinta, sino que vamos a comentar la saga, los recuerdos de la saga, la importancia que tiene la saga. Y es que es verdad que cuando se estrenó la primera, pues eran los años del neoliberalismo y Craven, junto con el guionista Kevin Williamson, pues se atrevió a hablar de terror dentro de una película de terror, a meter mucha sangre, humor y un final intenso. Se trata de una broma. Yo diría más bien de un juego. ¿Te apuntas? Rubita. Escucha, estoy a punto de llamar a la policía. No llegarían a tiempo. Estamos muy lejos de la ciudad. ¿Pero qué quieres? Ver cómo son tus entrañas. Pues tras 4 entregas y hasta una serie, la saga no ha desaparecido. Como decimos, esta semana se estrena esa quinta película de la franquicia. Ya hemos visto la premiere internacional, juntando a todo el reparto: Neve Campbell, Courtney Cox, David Arquette y una nueva generación de jóvenes y de caras conocidas. Se está repitiendo. 3 ataques llevamos. ¿Tienes pistola? Soy Sidney Prescott, claro que tengo. Hay algo que parece distinto esta vez.
Samantha, soy... Ya sé quién eres. Esto lo he vivido de cerca. Así es tu vida ahora. Sea quien sea el asesino, no dejará de perseguirte. ¿Lista? ¿Para esto? Nunca. Bueno, pues como decimos, no la hemos visto, pero sí me gustaría preguntaros un poco cuál ha sido vuestra vinculación con esta saga. Bueno, pues la mía es como espectador y también como periodista, porque bueno, asistimos al estreno, lo comentamos en su día en el cine en la SER. Bueno, yo la verdad es que recuerdo esa película muy divertida, o sea que claro, se reía y analizaba todos los personajes, los guiños, las cuestiones cinéfilas, también la sociología del cine de terror para adolescentes con el que yo había crecido en los años 70 y 80. Todos esos psicópatas como Freddy Krueger o Jason, en fin, todo ese tipo de películas. Y luego, claro, fue un éxito porque conectó también con una nueva generación que había visto esas otras películas también, siendo niños, pero que ya de adolescentes pues también se sentía bastante identificado con los personajes, la manera de contar. Entonces luego las otras películas de la saga Scream a mí me gustaron un poco menos, era ya más de lo mismo, pero sí la inicial, la primera, la genuina, pues me gustó muchísimo. Y claro, vista ahora, pues te das cuenta de muchas cosas que han cambiado. En principio, por ejemplo, pues esa llamada de teléfono ahora sería completamente impensable porque ya no hay teléfonos fijos. Claro, sería casi un WhatsApp o sería otro tipo de conexión, ¿no? A través de internet o habría una aplicación para conectar directamente, ¿no? O sea que es muy curioso cómo ha evolucionado la sociedad y cómo vemos películas del pasado. Yo decía lo que es un slasher y como a nosotros nos gusta dar siempre como el trasfondo político de todo, somos así de pesados, entonces vamos a definir lo primero que es el slasher. Se lo hemos pedido a Luis Pérez Ochando, es profesor de Historia del Arte en la Universidad de Valencia. Hay muchas definiciones, pero a mí me gusta concretar en ese género de películas en el que un grupo de personajes es asediado y va siendo asesinado uno por uno por un enmascarado, un personaje de identidad desconocida, ya sea humano o no. Ochando es también autor del libro Todos los jóvenes van a morir, ideología y rito en el slasher film, donde bucean las claves del fenómeno que se inició en el 96 y explica pues por qué fue un punto de inflexión esta película. Se tomaba muy en serio el tipo de película que estaba haciendo, lo que hasta entonces muchas veces se ha considerado como entretenimiento menor, como un subgénero basura. Se convierte en esta película en un género interesante, que puede decir cosas relevantes y que además es una película al mismo tiempo divertida, emocionante y que podía dar miedo, ¿no? Y que además ganó mucho dinero, que eso para Hollywood siempre es relevante. Decía antes Elio que se acordaba de cuando cubrieron las premiers. Para vosotros, que sois bastante más jóvenes, ¿qué ha supuesto Scream? Pues para mí ha sido, o sea, no es de mis sagas preferidas, pero ha sido más una comedia. Al verla, al recuperarla, ¿no? Me la he tomado más así. Y me parece un entretenimiento de primera. O sea, me parece una película que no es que se tome en serio, pero a la vez es desvergonzada, es muy entretenida. A mí sí que me da en momentos miedo, pero me lo paso muy muy bien con las pelis de Scream, con todas, no tengo muchos peros con ninguna, especialmente la primera y la última, la cuarta me gustó. He de decir que una amiga mía tenía una máscara de Scream y jugábamos a hacernos fotos con un cuchillo, bueno, claro, en Alicante también tenéis zaras. Ahora nos explicamos muchas cosas. Exactamente. Vamos a sumar a la tertulia a uno de los fans que enloqueció, en el buen sentido, esperemos, con Scream a finales de los 90. Es J. Linares, director de cine, de películas como Animales sin collar, un seguidor de la saga que lleva semanas posteando en Instagram cosas muy locas, preocupado por este estreno de Scream 5. Jota, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. ¿Estás asustado? Estoy ilusionado, que es mucho en esta época oscura. Tengo muchas ganas de ver la película y bueno, llevo una semana pues con esta cosa de niño pequeño el Día de Reyes, con muchas ganas, que eso que nunca se pierda. ¿Y por qué te flipa tanto la saga? Por Drew Barrymore. Por Drew Barrymore, que la tengo aquí delante, una muñeca que me han regalado de Yankee Becker. No, creo que obviamente hay un recuerdo emocional, es una peli muy importante para los que estamos a punto de cumplir 40, yo tengo 39,
porque es una peli que fue una peli evento en nuestra adolescencia, una peli casi de socialización. Era muy raro verla solo, te reunías con tus amigos, lo pasaban muy bien, y luego cuando vas creciendo, en mi caso empecé a estudiar cine, te das cuenta que es una saga mucho más inteligente de lo que parece a primera vista, y sobre todo es una peli que tiene algo que para mí tiene el buen cine, que son buenos personajes. Creo que no me equivoco, es la única saga slasher, por así decirlo, que no existe sin sus protagonistas principales, sin Sidney, sin Dewey y sin Gale. Cada vez que se anuncia una entrega nueva, los fans lo que queremos es que vuelvan ellos, no Ghostface. Y eso dice mucho de lo bien construidos que están estos personajes, porque incluso Halloween, que tiene a Jamie Lee Curtis, sobrevivió mucho tiempo sin ella, pero Scream no sobrevive sin estos personajes. Entonces dice mucho de lo bien construidos que están, y aparte creo que consigue algo que es muy claro en este tipo de pelis, que es que te interesen los demás personajes y que te dé pena cuando mueren. O sea, no quieres ver una carnicería, de hecho quieres que sobrevivan muchos de ellos. ¿Y hasta qué punto acaba siendo también Scream una sátira del mundo actual? Muchísimo, yo creo que es un reflejo de la cultura pop y de la generación que refleja cada peli. O sea, ya en Scream 4, que ya hace 10 años, se adelantó muchísimo a todo lo que iba a ser esa locura de redes sociales. Sí. Y con esa mítica frase, ¿no? De yo no quiero amigos, yo quiero fans. Pero... Mira lo que... ¿Cuánto daño? Se me viene en mente mucha gente cuando has dicho eso. Muchísimas Emma Roberts. Pero una sátira muy inteligente. Es decir, por ejemplo, si analizas Scream 2, que te estoy hablando del año 97 que se estrenó, Jada Pinkett Smith tiene un discurso al principio de la peli que se adelantó muchísimos años al Oscar So White, donde te habla de la poca presencia de actores afroamericanos en el cine de Hollywood. Y Scream 3, que para mí es la más floja, sin embargo, ahora tiene una dimensión terrorífica, porque la trama principal de Scream 3 es 18 años previa al Me Too, pero es el Me Too, hay un productor. Y el productor es Weinstein. Claro, era Miramax. Bueno, era Miramax la productora. Claro. Hay una cosa muy interesante, si me permitís, es que es la presencia de los medios de comunicación sensacionalistas. Es decir, cómo están presentes desde el primer momento, analizando todos los asesinatos, y cómo van también deformando o reinterpretando la realidad, creando esa expectación, ¿no? Deformándola también. Claro, Gale Weathers es un personaje, el personaje de Kunikos es casi, en Scream 1 era casi el diario de Patricia, pero luego se convirtió en una especie de Ana Rosa desbocadísima, o sea, buscando el suceso, y obviamente era algo muy americano, muy parte de la cultura americana, esa obsesión por la noticia y por transformarla y por sacar partido de ella. También es curioso que en Scream 1 Gale Weathers, siendo tan sensacionalista, es la única que le dice la verdad a Sidney Prescott de lo que hizo su madre. O sea que también es un personaje bastante interesante, todo el tema de Gale Weathers. Oye, me hizo cuando te dijimos, oye, ¿te apetece entrar a hablar? Y me dijiste, si es que me acuerdo cuando escuchaba el reportaje de la SER de María Guerra de Scream 2 en tu Wallman. En mi Wallman. Bueno, en mi Wallman. Bueno, perfectamente, porque aparte creo que, no recuerdo muy bien, pero creo que soltó algún spoiler, ¿eh? Seguro, hombre. No me cabe la menor duda, confío en ello, de hecho. Bueno, pero que es una película de spoilers, Scream, porque desde el principio, en la conversación con Drew Barrymore suelta un montón de spoilers también, ¿no? Porque dice quién son los asesinos, quién no son los asesinos, en fin, que también se adelantó un poco a eso, ¿no? Al juego de los spoilers, sí. Claro, al juego de los spoilers. Oye, ¿y tú como fan de Scream, dirigirías una peli así? Me encantaría, sería un sueño. De hecho, tengo una estantería aquí en casa dedicada especialmente a ese tipo de películas, con joyitas como El arte de morir o Tuno negro. O sea, yo tengo manga japonesa para tragar ese tipo de... Bueno, es que Tuno negro fue el Scream español. Tuno negro fue con Drew Barrymore, con nuestra Drew Barrymore particular, que fue Maribel Verdú, que no se nos olvide. Me encanta este análisis, te vamos a llamar siempre para analizar las pelis de terror. Fantástico. Oye, gracias, J. Linares, un placer. ¿Qué tal va lo tuyo? Bien. Pues muy bien, ayer terminamos Las Niñas de Cristal, ayer justo terminó Gris Jordana de El Color, y deseando que la veáis, a ver qué nos depara este viaje.
Pues muchísimas gracias y mucha suerte. Y muchas gracias a vosotros. Adiós. ¿No sabes hacerlo mejor? ¿Por qué no apuntas más alto, ¿Quieres ser uno de los grandes? ¿Manson? ¿Bundy? ¿O.J. Simpson? Bueno, pues como ya saben, debajo de todo fenómeno, como apuntaba Elio J. Linares, y de todo blockbuster de terror, hay muchas lecturas sociopolíticas. Luis Pérez de Ochando, vamos a volver a él, nos completaba este análisis sobre el contexto y el discurso que transmite la saga. Todo el slasher su auge viene marcado por también el auge de la ideología neoliberal, ¿no? Y se puede ir trazando un paralelismo muy interesante entre cómo se va desarrollando la ideología neoliberal en los años 80, 90, y cómo el slasher va también evolucionando como género y cambiando de personaje y tal. En los años 90, y concretamente en Scream, es muy interesante cómo refleja la cultura en la que han crecido esos personajes, porque Scream no solo habla del cine anterior y de otros slashers anteriores, sino que habla de ese mundo de videoclubs, de la MTV, de esos referentes culturales que tenía esa generación y de cómo habían sido moldeados sus valores en ese momento concreto. Claro, si saltamos, por ejemplo, al Scream 4, que se estrenó hace ya unos añitos, pues había cambiado y estaba hablando de la cultura del yo, de la fama, de los youtubers y de cómo esa celebridad se había convertido en el mayor deseo para toda una generación. Creo que alguien quiere asesinar siguiendo secuelas. Nuestro trabajo consiste en seguir las normas. Primera, siempre hay más cadáveres. Segunda, las escenas están más elaboradas. Yo lo que fui viendo en todos los slashes, traté muchísimos, es que muchas veces reflejaban, como bien decías, ese paso a la edad adulta, ¿no? Y como los personajes que no están preparados para llegar a ese mundo adulto, bien porque pues sean jovencitas promiscuas, que eso para el patriarcado mal, o bien sean personajes irresponsables, inmaduros, toda esa gente muere en el slasher, toda esa efervescencia juvenil y esa alegría de la juventud, ¿no? Ese espíritu dionisíaco siempre acaba desapareciendo, cuando el que sobrevive o la que sobrevive más frecuentemente pues es la chica responsable, más centrada, es decir, y también la que más fácilmente es capaz de matar, ¿no? Es muy paradójico que al final la que sobrevive es porque mata, ¿no? Porque es mejor matando que el propio asesino. Claro, es muy perverso, ¿no? El hecho de que al final sobreviva el más apto, el más fuerte, y eso tiene mucho que ver con la ética neoliberal que aparece en nuestra cultura y en nuestras instituciones también. Diga. Se está repitiendo. 3 ataques llevamos. ¿Tienes pistola? Soy Sidney Prescott, claro que tengo. El terror siempre ha tenido cosas muy interesantes, cosas intelectuales. Bergman hizo terror. Tiene La Hora del Lobo, que es una película complejísima e interesantísima. El cine mudo tiene grandes películas de grandes directores que son películas de terror, como Nosferatu. Digamos que lo que ha pasado estos últimos años ha sido más bien una revaloración crítica de una serie de películas que son más intelectuales y que ponen en primera línea no el miedo o no la parte más emocional, sino sobre todo la parte intelectual, la metáfora, el mensaje. A algunos espectadores esto les gusta, pero a otros les molesta, ¿no? El que esta parte intelectual haya pasado tan al frente, tratándose de un género que es muy visceral al final, ¿no? Porque el terror es un instinto muy animal también. Y también ha molestado a ciertos sectores del público porque durante todas las épocas del cine de terror ha habido cosas realmente profundas y de mucha enjundia. Estas películas es que son muy obviamente intelectuales, ¿no? Como es el caso de La Bruja, que es muy buena película, el remake de Suspiria, Hereditary, que yo creo que es una película que tiene sus pros y sus contras, pero bueno, es un desarrollo interesante, ¿no? del género. El cine en la SER con Pepa Blanes. Si el azar quiere que sea rey, quizá el azar me corone, sin yo pretenderlo. Salve a ti, Macbeth, que serás rey. He creído conveniente contártelo a ti, querida compañera de mi grandeza, para que no dejes de disfrutar la felicidad que mereces por ignorar la gloria que se te promete.
Guárdalo en tu corazón. Y adiós. Y del terror pasamos a Shakespeare, autor clásico más adaptado al cine, con nombres como Griffith, Kurosawa, Olivier, Polanski, Orson Welles. Escuchábamos precisamente esa adaptación, Kenneth Branagh. Se han llevado sus argumentos a todas las épocas y ambientes, se han hecho parodias, se han transformado en dibujos animados. Ahora le toca a Joel Cohen, es la primera vez sin su hermano y adapta a Macbeth. Usa el texto clásico, el blanco y negro, el formato cuadrado y una estética que recuerda al cine expresionista alemán. Denzel Washington, Frances McDormand, Brendan Gleeson y la veterana actriz Catherine Hunter la protagonizan. Los pulgares me hormiguean. ¿Será que algo malvado se acerca? Mi esposo. ¿Qué rey has de ser? ¿Y si fallamos? ¿Fallar nosotros? Y hace poco ya vimos la historia de este matrimonio de gobernantes encaminados a la destrucción final de la mano de Justin Kurzel con Fassbender y Marion Cotillard. Salud, Macbeth, que pronto rey has de ser. Ahora ya siento el futuro. Salud, que pronto rey has de ser. Mi querido amor, Duncan viene esta noche. Actúa con una Bueno, pues, ¿qué aporta? Lo primero, esta revisión de Cohen, que además vuelve al texto original, como decimos, y que se ha estrenado en 4 cines en toda España y después, 4 días después, en Apple TV, es la plataforma que se ha quedado la película. ¿Qué os parece que aporte, Elio? Bueno, es sorprendente, ¿no?, que las televisiones, las plataformas apuesten por estos, digamos, productos casi minoritarios, destinados casi al cine de arte y ensayo. Pero bueno, analizando un poco la filmografía de los hermanos Cohen y de Joel Cohen, pues nos encontramos también muchas referencias a textos clásicos, ¿no? Porque O Brother estaba basado en la Odisea de Homero, y él mismo reconoce, por ejemplo, que Arizona Baby pues tiene mucho que ver con el propio Macbeth. Y la película es que rinde un homenaje... Sangre fácil, decía. Sangre fácil, sí. Sí, Sangre fácil, efectivamente, no Arizona Baby. Y la película te decía que es casi un homenaje al Macbeth de Orson Welles, pero a otras películas de Orson Welles, como El Proceso, ¿no?, o Otelo, estos decorados desnudos, ese blanco y negro, esos picados de cámara y esos personajes que aparecen en ese formato, pues encajados, encerrados, ¿no? A mí me parece que es una maravilla escuchar la versión original, el inglés, la musicalidad, esa pausa, esa cadencia que tienen Denzel Washington y Frances McDormand, que por cierto, Denzel Washington le recordamos también en otra película shakespeariana, en Mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Sí. De Kenneth Branagh, ¿no?, haciendo de Don Pedro. No, y Denzel Washington ha hecho mucho Shakespeare en teatro. Mucho. Y bueno, es que la película es tan actual, porque es que habla de la tiranía, de la ambición política, de los crímenes de Estado, de las purgas políticas, de la soledad del poder, ¿no?, un poco la locura del poder. Yo estoy convencido que, por ejemplo, ahora Boris Johnson está viviendo su momento Macbeth ahora mismo en la propia Inglaterra. O sea que es una película muy atractiva, y es una pena que no llegue más a los cines y que solamente se pueda ver en las plataformas y eso, que por una parte un poco que parece incomprensible, ¿no?, que se vea en una plataforma que está destinada aparentemente a unos productos más comerciales. Ojalá hubiera habido una actualización de Macbeth de Joel Cohen. Yo no lo comparto, ni siquiera revisión. Creo que, bueno, como ya aventuré la semana pasada, es un capricho esteta de él, de Joel Cohen y de Frances McDormand, que lo entiendo, que es, y ahí luego ha ido a Apple a comprar ya sobre el nombre de Denzel Washington y ellos, pero yo creo que no viene a decir nada. Es decir, vale, sigue contando la ambición, el poder, la locura, todo eso está, a mí me parece extraordinario, pero venimos de hablar antes de Navidad de West Side Story, la semana que viene tenemos El Callejón de las Almas Perdidas, son adaptaciones también, o revisiones o actualizaciones, sí que tienen una voluntad al menos moderna de hacer algo. Aquí, pues sí, me parece precioso ese blanco y negro, ese formato cuadrado, me parece que nadie puede decir que sea teatro grabado, sino que es puramente cinematográfico, pero a la vez conservando una teatralidad, con esos escenarios, esos decorados impresionantes, la fotografía, los personajes, los actores están muy bien, especialmente las 3 brujas, ¿no?, que hace
Catherine Hunter. Entonces, a mí eso sí que me gusta. El problema que tengo es que creo que no aporta nada más que una creatividad estética, un diseño hiperestilizado de la película, pero no suma nada a ninguna adaptación de Macbeth, ni viene a decir nada nuevo, ni aporta nada nuevo, más allá en el plano estilístico. Entonces, yo una película que la única actualización que trae al presente es desde el estilo, pues sí que tengo problemas. Pero para mí, fíjate, no es que creo que el estilo es lo que cuenta o lo que él reivindica de la obra, porque lo que él hace es usar el blanco y negro y el formato cuadrado para encerrarte como los personajes, usando al final, casi al final de la película, el formato de thriller para decirte que la ambición y el poder al final lo único que genera es que tú te encierres. Entonces me parece muy bonito lo que él hace, es el texto original y además reivindicar el lenguaje original. Estamos hablando de Shakespeare, con lo cual lo que desnuda es todo ornamento. Evidentemente hay muchísimo ornamento y mucho tal en ese blanco y negro, pero lo que él quiere hacer es que tú te centres, y esa idea de esa estilización que por supuesto no es nueva, ¿no? Tiene muchísimos referentes cinematográficos, pero sí que consigue, o sí que para mí sí me consigue centrarme solamente en esos personajes y en esas luchas y en esos debates y en esos diálogos. Entonces sí que creo que aquí la estilización, no estoy de acuerdo en que sea un capricho, creo que la estilización y el uso de eso, que sean decorados, que no sea Escocia, pero que se vea que es un decorado, pero que a la vez tenga un pozo cinematográfico. Creo que todas esas decisiones las elige en función de qué quiere reivindicar de la historia que está contando, ¿no? Sí, y cómo acercarlo al género negro. La decisión misma de hacer la película. Creo que porque la película no viene a decir nada en 2022, hombre, no viene a decir absolutamente nada. Yo creo que sí, adaptar a Shakespeare y adaptar una obra que habla de ahogarte en el poder. No resuena de ninguna manera. O sea, y luego, pues coger todos tus referentes de Wells, el expresionismo alemán que podemos ver, o Dreyer o quien sea. O sea, coger todas esas referencias estilísticas y salirte del carro y hacer algo que has deseado hacer siempre con tu mujer porque os ha gustado mucho y tenéis una vinculación a esa obra, que a mí me parece estupendo. Pero me parece un nivel estupendo a nivel artístico, pero yo siempre me pregunto qué le dice al público este Shakespeare, y yo creo que no le dice más ni nada más que otro Shakespeare. Bueno, yo creo que al final es la obra y es el mensaje. Lo que tiene es que, claro, es una obra que no se agota, por igual que el Quijote. Son los grandes clásicos siempre dicen algo del presente y esa es la gracia. Cómo lo cuenta y cómo tal, a mí sí me parece porque precisamente se acerca a otro género, se acerca al thriller, se acerca al cine negro. Lo que pasa es que usa el texto clásico. O sea, a mí no me parece, fíjate, que se pierda. O sea, que creo que es un público muy cinéfilo y muy amante del teatro, pero que aún así yo sí que me he sentido atraída. A mí la estética me fascina, me chifla muchísimo, las interpretaciones me parecen también magistrales. El problema es que yo encima la versión que he tenido que ver ha sido con subtítulos en inglés, por lo tanto este inglés shakespeariano hace que la recepción sea aún más compleja de lo que ya es toda la propia película. Bueno, pues si os parece, vamos a pasar al cine francés, que tiene esta semana un thriller psicológico muy en la línea del adversario de Carrère, Madeleine Collins, con Virginie Efira, Jacqueline Bisset y King Gutiérrez. Es la historia de una mujer que lleva una doble vida en Suiza y en Francia, es traductora y tiene 2 familias, una en cada país. Muchos secretos y mentiras que empiezan a descubrirse. Ya estoy harto. Estoy harto. Siempre es la misma historia. Se pone contenta cuando vienes y se enfada cuando te vas. Es muy duro para ella. Me he dado cuenta de que no podemos seguir así. ¿Cómo? Puede que un día ya no vuelvas más. ¿Por qué no iba a volver? Puede que un día decidas que lo de Francia es más importante. Abdel, no sé de qué estás hablando. Bueno, pues aunque no lo pareciera, este es el doblaje de King Gutiérrez, que habla en francés en esta película. Con él ha hablado Laura sobre rodar en francés y también sobre la mirada femenina de la película. Me ocurre que siempre me siento un poco como un intruso y como muy agradecido de que me dejen participar de eso. Que de alguna forma cuando tú le dices a alguien que le quieres en francés, ocurre lo mismo que ocurre en español, que es que por tu propia experiencia hay un montón de sensaciones vinculadas por tu propia experiencia a esa frase que aparecen, ¿no? Que sigues, que toman tu cuerpo y que te hacen sentir cosas. Y eso en francés pues no ocurre porque no las he dicho. Entonces tengo un poco como que generarlo de forma artificial. Se hace porque hay una voluntad o un interés mayor que antes por ver historias protagonizadas por mujeres. Uh-huh. Bueno, dicho eso, fantástico que haya un mayor interés porque hay más pelis de este estilo. Creo que es interesantísimo porque hemos visto muchas veces cómo un hombre
hábil en el mundo profesional se desarrolla y engaña, pero ¿qué ocurre cuando es una mujer? Pues probablemente estamos menos acostumbrados a ver eso. El espectador entiende un poco lo que le ocurre a Abdel cuando, a medida que avanza la película, entiendes lo que le ocurre a Judith. Por eso el espectador tiene la sensación que este tío como dices, ¿no? Que está contenido, que no sabes muy bien qué es lo que le mueve. A partir de un momento se entenderá pues el duelo que ha pasado, por qué se han juntado ellos dos. Se han juntado por pasión, por amor, por dolor, por compartir un duelo. En fin, hay muchas cosas que de Abdel que no se pueden saber al principio. Bueno, pues con Jacqueline Bisset me parece de las mujeres más bellas del siglo XX, y debo decir que sigue siéndolo. Y no solo son de esos casos en que conoces a la persona y te das cuenta que hasta qué punto la belleza exterior está vinculada con un cierto carisma personal, aura. Tuve la suerte de poder hablar bastante con ella entre tomas, porque teníamos secuencias así como de grupo que siempre dan lugar a la formación de corrillos y de tiempos de espera, y es una tía encantadora. Laura, ¿qué te ha parecido? A mí me ha gustado el giro final y me ha gustado este casi drama, ¿no?, de esta mujer. A mí me parece que parte de una visión novedosa, en el sentido de que estamos muy acostumbrados a ver estas dobles vidas desde el punto de vista masculino y no desde el femenino, y encima no hay un juicio hacia el personaje. Podemos estar de acuerdo o no con la toma de sus decisiones, pero por lo general no hay un juicio. Y el tándem que hacen Virginia Efira con Kim Gutiérrez me gusta mucho. Creo que hay momentos como que no acabo de entrar en esa especie de medio drama, medio thriller. Por lo general me gusta, pero hay momentos que me cuesta como entrar en ese ambiente de suspense, pero a la vez de drama familiar, que es lo que él decía. El director comentaba que su intención no era hacer al principio un thriller, sino un drama familiar, y a raíz de eso, pues como que ya la cosa toma ese punto más misterioso. Kim Gutiérrez ya me caía bien como actor y como persona, pero lo que ha dicho de Jacqueline Bisset me ha llegado al corazón, porque Jacqueline Bisset es, soy fan número 1 desde hace muchísimos años de Jacqueline Bisset. No sé cómo no he podido ver esta película, me la voy a poner ahora mismo para ver a Jacqueline despedido, Bisset. Helio Castro. Ay, Dios, bueno, perdón. Con esta cartelera, como decimos, que es un poco escasa después de la Navidad, pues tras el retraso de algunas películas, hemos querido repasar otras que llegan o han llegado a plataformas y que nos parecen interesantes. Sí, 2 documentales queremos recomendar, ambos están disponibles en Filmin, y los dos comparten que son una defensa del periodismo y la libertad de expresión. El primero se titula Ausencia de verdad, lo dirige Ramona S. Díaz y sigue la lucha de María Ressa, ganadora del Nobel de la Paz en 2021, contra el autoritarismo y la violencia de Estado que ha impuesto Rodrigo Duterte en Filipinas. It's ironic that even though our choices are different, our two nations now have the same type of leaders. Macho, populist, sexist at best. Aquí estaba hablando y comparando en Nueva York a Trump y a Duterte. Sí. Por favor. Es un gran corte. Y el otro es un documental muy recomendable para ver cómo ha funcionado también en Filipinas todo lo que es la comunicación y las redes sociales, que es el país que pasa más tiempo, 10 horas al día, no sé cuándo trabajan, en redes sociales, y la influencia que ha tenido en la propaganda a lo mejor todos son communities. Claro, ¿no? Para el apoyo a Duterte y su lucha su falsa lucha contra las drogas y los asesinatos que se le atribuyen. Y el otro se titula Escribiendo con fuego, está en la preselección de los Oscar de este año y cuenta cómo se creó el primer medio de comunicación dirigido solo por mujeres en la India. Sigue a ese grupo de mujeres que desafían el machismo y sobre todo el sistema de castas del país para tomar, o al menos intentarlo, esa parcela del poder que es la comunicación. Bueno, pues 2 documentales muy interesantes, José, que unen feminismo y periodismo, hashtags en defensa de la democracia. Nos lo apuntamos. El 18 de enero, como decía Helio, no sé qué he hecho que no he visto estos documentales todavía. El 18 de enero llega a Movistar uno de los mejores duelos interpretativos. Es el que protagonizan Jodie Comer y Stephen Graham en Help. Es una película con guión de Jack Thor sobre la llegada de la pandemia a una residencia de ancianos en Liverpool. Una de las mejores cintas sobre los cuidados y el costo humano y emocional de esta pandemia. When she
El cine en la SER con Pepa Blanes. Took your heart. I did things to you only lovers would do. Las series. Made you a god. Priest, popes and preachers would tell me. Y hablamos ya de televisión, como decíamos al principio, lo vamos a hacer con uno de los regresos más esperados. Ha vuelto Euforia. Dani Garrán, ¿qué tal? Pues eufórico. ¡Oh, lo sabía! Perdón. No volverá a pasar. Vamos, no me sale hacer el gesto este, pero vamos. Bueno, volvemos a sufrir con la generación Z. Ya ha vuelto esta serie a HBO Max. Ha vuelto a lo grande. Pues sí, más de 2 años hemos tenido que esperar para ver el regreso de la serie más cruda jamás estrenada sobre los jóvenes, sobre esa generación Z. Su creador, Sam Levinson, vuelve a poner el foco en los problemas mentales, en la denuncia del machismo y el bullying y la visibilización de las identidades sociales y sexuales. Todo ello en una temporada aparentemente más compleja, más oscura y más dura. Su protagonista, Zendaya, que se convirtió en la actriz más joven en ganar el Emmy con 24 años por el personaje de Rue, alertó a sus 112 millones de seguidores de los contenidos más explícitos que nunca relacionados con abuso de menores, violencia extrema, todo tipo de consumo de drogas y hasta una sobredosis sufrida por ella misma. Ahora sí, ya vuelve a latir. Tía. Corazoncito, casi te pierdo. La madre que me parió. Un poco más y no lo cuento. ¿Te imaginas que cojo y la palmo? Joder. Bueno, respetamos mucho a la gente que ve en versión doblada las cosas o lo que quieran hacer, pero en este caso, por favor, verla en versión original subtitulada si puede ser, porque ahí están los matices del personaje de Zendaya. Bueno, Fez es el protagonista del primer capítulo, el traficante que protege a Rue en los momentos más duros de su recaída. Conocemos los detalles de su infancia hasta convertirse en un delincuente que es, criado y metido en el negocio por su abuela, que es un personajazo. Bueno, tremendo. Que me flipa. Bueno, ahora hablaremos de ella. Su historia nos deja alguna de las escenas más violentas, peleas entre narcotraficantes y entre los propios adolescentes conflictivos que protagonizan la serie, pero entre porro y porro también filosofean. Si crees en Dios, entonces ¿cómo eres capaz de vender droga? Pues mira, mi tío Carl tuvo diabetes por comer mucho en el McDonald's. Y no veo que nadie les esté pidiendo cuentas. Ya, pero si yo fuera Dios, no sé si dejaría entrar a su CEO en el cielo. Le mandaría a tomar por culo. Sí, buen argumento. Yo tampoco. Bueno, ahora hablamos de Euforia, pero antes, unos Oscar con Tom Holland y Zendaya. Por favor. Creo que este es el debate. Es alfombra roja. Alfombra roja y toda la gala. Y además es que ellos pueden hacer un número musical de entrada porque cantan y bailan. Pueden hacer de todo. Pueden atraer puede ser el Hugh Jackman moderno. Total, y pueden atraer a una audiencia joven, que es lo que necesitan los Oscar, que pues, las películas les está costando más, ¿no? Y podría ser un bombazo. Ojalá. Bueno, pues dicho esto y hechas las peticiones de Reyes, ahora sí hablaremos más largo y tendido porque va estrenándose capítulo a la semana, pero primeras impresiones de este primer capítulo. Pues una maravilla, la verdad. Yo creo que ya quedó claro con los 2 especiales de Navidad que Euforia era mucho más que una propuesta estilística, que un envoltorio. Creo que tenía mucho contenido con esos 2 capítulos que recordamos se estrenaron durante la pandemia y que eran muy teatrales porque no podían contar con los medios de grabación de un capítulo normal. Y creo que vuelve a demostrarlo. O sea, creo que toca muchísimos temas en este primer capítulo. Es una fiesta de Nochevieja que además está grabada. Es una locura, o sea, esos planos de cámara, esos movimientos, esas luces, ese brilli que mantiene la serie, me parece una pasada. Ayuda un poco también a colocar a todos los personajes, porque yo los tenía un poco olvidados, algunas de las tramas secundarias, y a mí lo que más me ha gustado es la pieza inicial, o sea, que es como un corto de gángsters que tiene como entidad propia, que me parece un guiño a Scorsese. Me parece que también podría formar parte de Breaking Bad, con esa violencia extrema, y lo que me gusta es que
que sigue siendo fiel a sí misma, tiene muchísimos desnudos masculinos, tiene escenas que apetece dejar de mirar, o sea, esa sobredosis que sufre Rue me parece brutal. Creo que es mucho más violenta, creo que está llevada mucho más al extremo, pero creo que se mantiene como la gran serie de toda la generación Z. Decía, creo que decía Sam Levinson, el creador de la serie, que si toda la primera entrega, la temporada, había sido como una especie de fiesta o tragedia en mitad de la fiesta hasta medianoche, que toda esta segunda nos preparásemos porque era como ya a las 5 de la mañana. Entonces, es decir, llega el after. El after y los despojos, ¿no? Y todo esto sin entrar en el instituto, que es una serie juvenil, adolescente, de gente que se ha conocido, que son amigos de instituto. Como decía Dani, la pieza inicial, ¿no? Tan del cine de los 70, que a mí me encanta para meterte en la historia sin saber, pero ya sí que te coloca porque le da un peso al personaje de Fez que sabes que va a tener en esta nueva temporada, y que en la otra estaba más desdibujado y solo era un recurso casi sistémico de Zendaya cuando quería buscar droga, y ahora le da la propia entidad, incluso hablando o ligando a ese personaje que realmente es el personaje que arrastra a nivel social más una carga más grande, no desfavorecida, y que quizá es el que le podríamos tener más reparos en lo que hace, y sin embargo emocionalmente o a nivel de valores es el más cuerdo o el que encajaría más con la moralidad que podríamos tener todos a la hora de diseñar quién son sus enemigos. No vamos a decir nada más del capítulo 1, pero a quien le tenía ganas era a quien nadie le planta cara, sino que le baila el juego de alguna manera. Creo que están todos fantásticos, que el nivel de la generación de actores es estupenda. A mí pues veo a las Chonis, a Maddie, y me flipa por la cantidad de recursos que tiene, la cantidad de veces que tropiezan. Es verdad que es muchísimo más oscura, más violenta, es trágica, es sórdida en algunos momentos, y como buena historia de la generación Z, que también me gusta, como los millennials o los que tenemos más años, ¿no? 10 años más o 15. Dice él. Digo yo, pues no, como que sintonizamos o empatizamos o yo los miro con cierto cariño de cuidar, ¿no? A esos personajes. Es una sensación muy, muy extraña, y Euphoria siempre ha sido excesiva, ha sido tremendista, ha sido hiperbólica en todo lo que ha hecho, desde el envoltorio a otro, pero todo es consecuente y creo que es así. Y a mí el envoltorio me gusta porque hay pocas series que tanto, y que te sorprendan tanto visualmente, ¿no? Con ese nivel de producción, ese diseño de fotografía, los movimientos de cámara, es todo envolvente, cómo se mueve la cámara, y yo la verdad es que me flipa. Y no solo sorprender estéticamente, es que como decíais, ¿no? Empezar esta segunda temporada así, con este personaje de la abuela, con esta historia que a priori no tiene nada que ver o te saca de la trama, que es verdad que esto lo hacen muchas ficciones, ¿no? Pero empezar así la temporada, empezar casi con un prólogo como el de Drive My Car, que casi ocupa una parte importante del capítulo, me parece muy arriesgado y muy interesante, ¿no? Y luego es que yo creo que es una ficción que no solo es que hable de la generación Z, sino que creo que ha conectado con ella, y eso es muy importante, porque ha conectado sin irse al desnudo, sin irse a la comedieta de estudiantes, ha conectado desde un drama o desde una unión de muchos géneros, desde a veces una cosa muy arty, otras veces una cosa muy comercial. O sea, que esa conexión, cuando es un producto que a priori a lo mejor nunca nos hubiéramos imaginado que hubiera triunfado, me parece que esos valores extracinematográficos, entendedme, también le dan otra categoría a la serie, aparte que nos guste y nos encante, pero aparte de eso, es que cuando un producto así consigue una conexión con un público determinado, eso es muy bonito, ¿no? Sí, es como la gran serie de HBO adolescente que nunca había llegado a hacer, ¿no? De hecho, todavía ¿no es todo lo otro? La intro es... No. La intro sigue siendo de la HBO original, ¿no? De la HBO de Home Classic, que ya ahora es HBO Max, pero yo creo que es de las grandes ficciones. Veremos cómo avanza, pero es que es impresionante el nivel de calidad y de producción que tiene la serie, de lo mejor que podemos ver ahora. Pues sí, y nos vamos a ir a Noruega, país del que no solo nos llegan Nordic Noirs, también hacen comedias. Perni es una de ellas.
Sí, es una de esas comedias dramáticas con las que tan pronto sonríes como te sale una lagrimita. Pernie es una madre de familia a punto de cumplir 50 años, desbordada en su vida personal y profesional como trabajadora social especializada en niños. Su hermana muere en un accidente y debe ocuparse de la crianza de su sobrino, además de sus hijas. Su padre acaba de salir del armario y lleva 5 años sin practicar sexo, algo que sus amigas quieren que solucione. Estoy en Tinder desde hace 3 meses y eso que solo hace 2 semanas que Lasse encontró piso. Tú no te has acostado con nadie y te divorciaste hace 5 años. No te has acostado ni con Phil. Métete en Tinder. Ay, no quiero estar en Tinder. No volveré a quitarme el sujetador delante de nadie nunca más. Bueno, ya la estrenó en España Filmin hace unos meses, pero ahora llega a Cosmo y hemos podido hablar con la creadora y protagonista Henriette Stringstrap. When you walk through a storm, hold your head up high. I wanted to make an ordinary hero, in a way. Quería escribir sobre una heroína ordinaria. Siento que el drama local tiene lugar en la vida cotidiana y que una familia es un buen lugar para hacer drama porque hay muchos conflictos emocionales que suceden entre todos los miembros de esta. Hay mucho drama en esa historia porque pierden a un miembro muy importante de la familia y tienen que lidiar con ello a su manera. Cuando la gente experimenta pérdidas y cosas realmente horribles, todavía tiene que llevar a sus hijos a la escuela y tiene que seguir trabajando. Quería reflejar todo esto de una forma cómica, pero también dramática. In a comic, but also a dramatic way. Solo quiero que tú encuentres la felicidad. Con todo lo que has pasado tras el accidente, yo habría estado de baja durante años. Creo que te mereces ser feliz. De verdad. Y tu padre también. Papá está muy bien. ¿Sabes? Le envían fotopollas los de la universidad para gente mayor. In real life, I'm an actor. Hay algunas cosas que están ambientadas en mi vida real. Yo soy actriz antes que guionista, así que no tendría imaginación para crear historias de ciencia ficción, por ejemplo. Yo soy madre y conozco los problemas del día a día para tratar de llegar a todo, pero en la serie plasmo más lo que quiero ser que lo que soy. Ella no se esconde cuando llegan los conflictos. Yo sí lo hago. Ella tiene la capacidad de comunicar las cosas que piensa. Ella es mejor que yo. Hay algunas similitudes. Yo, por ejemplo, también tengo un problema de rodilla y necesité cirugía. En cuanto a su labor como trabajadora social especializada en niños, tuve que investigar mucho. Yo no trabajo en eso, pero mi hermana sí, y me ha ayudado mucho a prepararme. Quería mostrar a una trabajadora social que es buena profesional, buena persona y se esfuerza para ayudar a muchas personas. Actually manages to help a lot of people. Una amiga mía está embarazada. Quiere abortar y no sabe si los servicios sociales lo miran y si quiere tener hijos en el futuro que no la consideren apta para ser madre. Vale, no, los de servicios sociales no hacen eso. Es legal abortar en Noruega. Pero debería hablar con alguien, su novio, si tiene, o su madre. No es agradable hacerlo sola. No creo que quiera contárselo a sus padres, son cristianos. And maybe we've kind of moved forward. Tal vez hemos avanzado muy poco a poco y ahora es el momento de que las historias de mujeres lleguen a más mesas de guionistas. Creo que hay espacio para historias desde muchas perspectivas diferentes con las que podemos identificarnos. Yo he hecho una serie sobre una mujer blanca de 47 años, con niños, pero no necesito ver eso para sentir una conexión. Puedo sentirla con una serie de adolescentes o de cualquier otro tipo. Tenemos que ser conscientes de que hace unos años no había mujeres contando historias y la tendencia, por suerte, ha cambiado. It's a good thing that you just... Y vamos a hablar ahora de un clásico entre los clásicos, la sitcom que nos merecíamos que volviera para alegrarnos la vida. Las Chicas de Oro ya se puede ver completa en Disney+.
Bueno, ¿qué recuerdas esta cabecera, de verdad? Las 7 temporadas de esta sitcom pionera en televisión, en la que 4 mujeres mayores compartían alegrías y penas en su apartamento de Miami, ya está completa en Disney Plus. Comenzó a emitirse en 1985 en la NBC de forma revolucionaria. La idea nació cuando un ejecutivo de televisión fue a visitar a su tía anciana y encontró cómo mantenía una relación estrecha con una vecina. Ahí salió un guión nada sencillo de colocar, pues en aquella época las mujeres de más de 50 solo podían hacer de abuelas o de sirvientas. Rose, Blanche, Dorothy y su madre, Sofía, se hicieron mundialmente conocidas por su amistad y el tratamiento de los temas que tocaban sin pelos en la lengua. Sofía Petrino. Según esto, usted y Dorothy Sbornak son madre e hija. No, Guy, mi hija ahora es Rose. Tú, Dorothy, eres la mayor decepción que he tenido desde Superman 4. Betty White fue la última de las actrices que falleció el pasado 31 de diciembre y a punto de cumplir los 100 años. Todas ellas se convirtieron en estrellas de televisión en los 80, con 80 años, dejando claro que se puede hacer humor sin complejos en la vejez y que las mujeres más maduras aún tenían mucho que decir en una industria que las echaba a un lado cuando cumplían determinada edad. Además, la serie fue valiente y pionera en la representación de temas tabú hasta la época. En 1990, una de las protagonistas temía haber contraído el VIH después de una transfusión de sangre y produjo un estigma que se encargaron de corregir. No me da la gana tranquilizarme. Tal vez tenga el SIDA y eso me hace estar aterrorizada. Dios, ¿por qué me está pasando esto a mí? Verás, estas cosas no deberían sucederle a personas como yo. Seguro que tú te has acostado con cientos de hombres. Espera un momento. ¿Estás diciendo que debería haberme tocado a mí? No, soy tan buena como una monjita. El SIDA no es una enfermedad que afecta a las malas personas. Dios no está castigando a las personas por sus pecados. Sí, tienes razón. Claro que tengo razón, tontaina. Bueno, los guiones de la serie también demostraron desde el primer momento que se podía hablar con naturalidad de personajes y tramas del colectivo LGTBI. En su capítulo piloto, de hecho, se incorporaba un personaje abiertamente gay, que era el cocinero de las chicas. No prosperó, fue apartado de la serie, pero solo por no restar protagonismo a ellas. Pero las alusiones al matrimonio homosexual, por ejemplo, siempre han estado presentes. Mira, puedo aceptar el hecho de que Clayton sea gay, pero ¿por qué tiene que ponerle un anillo en el dedo a ese tiarrón bigotudo para que se entere todo el mundo? ¿Por qué te casaste tú con George? Porque nos queríamos. Deseábamos comprometernos para toda la vida, que lo supiesen todos. También quieren eso Doug y Clayton. Todos queremos envejecer con alguien. ¿Por qué les niegas esa oportunidad? Tremendo, lo actual que es las chicas de oro. Las chicas no tenían ningún reparo tampoco en hablar de sexo. 4 mujeres de avanzada edad tocando estos temas en los años 80 fue una auténtica revolución, y además de los oportunos chistes sobre la promiscuidad o la vida sexual de cada una de ellas, también había sitio para reivindicar su derecho a disfrutar. En una escena de la serie, mientras compran condones para un viaje que prometía mucho, lanzan un alegato que todos deberíamos aplaudir. ¿Es que nunca habían visto a 3 mujeres sanas, llenas de vida y sexualmente aún activas? Vamos a realizar un crucero de fin de semana con unos amigos muy agradables. Si decidimos intimar un poco, ya estamos preparadas. No nos avergüenza, no nos molesta, ni nos sentimos humilladas. Así que saldremos de aquí con la cabeza bien alta, totalmente convencidas de que lo que acabamos de hacer es algo moral y socialmente responsable. Y otro tema importante que todavía preocupa hoy en día, la automedicación, ya fue tratado por las chicas de oro en los años 80. La ansiedad llevó a una de las protagonistas, a Rose, a tomar analgésicos durante más de 30 años y ella lo desvela avergonzada en la 4ª temporada. En ese momento se inicia una conversación sobre la importancia de reconocer las adicciones y la determinación de ingresar en rehabilitación para tratarlas. Rose, deja que llamemos por ti a un centro de rehabilitación. No, yo no necesito ir a ninguno de esos sitios. Sería contraproducente. Me daría vergüenza. Os digo que no. No tienes por qué sentir vergüenza. Tú tienes un problema médico. ¿Fue embarazoso para los Rolling Stones? ¿Ha sido embarazoso para Liza Minnelli? Debió serlo. ¿Visteis su última película? Era mi personaje favorito. ¿Verdad? Es maravillosa. Bueno, vamos a ir terminando con uno de los grandes. Es que iba a decir una ¿con burrada. Una chica de oro? Con una chica de oro iba a decir, Dilo. pero no, es nuestro chico de oro. Más dicha que dolor hay en el mundo.
más flores en la tierra. Pues sí, porque las 6 décadas de trayectoria profesional de Rafael merecían ser contadas y ya tenemos... que eran mías. No, las tuyas todavía no, Pepa, todavía no, pero llegarán. Ya tenemos en Movistar Plus Rafaelismo, la serie documental de 4 capítulos que repasa la vida y obra de este icono de nuestra música. Sus inicios en una familia humilde, su primera actuación en el Teatro de la Zarzuela, su aparición en Eurovisión y el éxito internacional a partir de los 80, todo ello mientras habla de su vida privada, incluido su problema de salud que le llevó a un trasplante de hígado. Esto decía el artista en su presentación en el Festival de San Sebastián. Yo he sido siempre un chico muy sano, fuerte, hasta que llegó el trasplante. Que todo empezó por beber, pero por beber de una manera como remedio de algo. Yo hubo una temporada larga, que no dormía. Y entonces en los hoteles se implantaron unos pequeños minibares y me di cuenta que bebiéndome un botellín de esos pequeños yo dormía como un lirón toda la noche y me aficioné. Pero claro, eso me llevó a un trasplante. Eso es lo único que yo he hecho y a conciencia sé que lo he hecho. Está mal hecho, resuelto y no se lo aconsejo a nadie. Charlie Arnaiz y Alberto Ortega son los creadores de esta serie, que llega después de Anatomía de un Dandy, el documental donde exploraron las luces y sombras del escritor Francisco Umbral. En este caso, Rafael participa activamente, hablando de todos los capítulos de su apasionante vida, donde ha hecho casi todo, y también pues su relación, ¿no?, un poco con la política desde el franquismo a la transición. Muchos recuerdan algunas fotos que hoy se ven con polémica. A mí no se me ha utilizado políticamente porque yo no me dejo. A mí no se me utiliza ni políticamente ni de ninguna manera, ni religiosamente, no me dejo. Yo cuando no quiero hacer una cosa, antes de que me pase nada, me abstengo. Nosotros también, a nosotros no se nos utiliza ni políticamente, ni cinematográficamente, ni sexualmente, ni nada. Pero tampoco nos abstenemos. Que nos llamen. Bueno, chicos, ha sido un placer. Gracias a José María Sendra en la realización. Gracias, José. Laura, volvemos la semana que viene. Adiós. Hay en el mundo más flores en la tierra que rotas en el mar. Hay mucho más azul que nubes negras y es mucha más la luz que la oscuridad. Digan lo que digan, digan lo que digan, digan lo que digan los demás. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.